¿Cómo le va? Comenzamos a transitar el análisis por aquí por Diputados Televisión, el análisis por DTV en una jornada en la cual vamos a reiterar temas que tienen que ver con la agenda que tiene el Congreso de la Nación para este segundo semestre, que tuvo en principio un puntapié inicial este segundo semestre con la reunión entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, para trabajar en qué? Trabajar en esos proyectos productivos que le interesan y mucho al Poder Ejecutivo Nacional, trabajar en proyectos que tienen que ver con la llegada de iniciativas al Parlamento, como es el presupuesto 2023, y por supuesto también el tema de la moratoria previsional, otro de los temas que le interesan al Frente de Todos principalmente, tema aprobado en la Cámara de Senadores y tema que ya está aquí en las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados de la Nación. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, como vos decías, arrancó con un encuentro entre Massa y Batakis, en donde la previa a eso Massa ya había tenido una reunión con el presidente Fernández para hablar sobre lo que iba a ser la agenda parlamentaria. También se habían reunido con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque obviamente lo que sucede en una de las cámaras repercute en la otra. Entonces también habían tenido una conversación al respecto. Hay un temario que es bastante grande y un temario que es bastante complejo, teniendo en cuenta las posibilidades de conseguir quórum y los votos necesarios para poder avanzar. Bueno, ahí están las discusiones que va a dar y está dando el Frente de Todos, más allá que estemos en un momento de escasa actividad parlamentaria, que hay un receso de hecho, como en diferentes actividades, como en el sector educativo. Lo mismo está sucediendo aquí en el Parlamento de la Nación, pero claro, se sigue muy de cerca también los números respecto a las necesidades que tienen de un sector y de otro, del oficialismo y los sectores de la oposición, para avanzar con diferentes iniciativas. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? Muy Buenas bien. tardes. Sí, así es. Esta semana prácticamente ya arrancó el receso parlamentario. De hecho, como decías, había algunas comisiones convocadas para este martes, para ayer, pero no por falta de número, falta de quórum, no funcionaron. Una se suspendió de antemano y la otra no tuvo quórum. Así que sí, podía haber alguna sesión, en algún momento hubo un intento tibio por lo que decías del proyecto de moratoria previsional que vence el plazo este 23 de julio. Entonces algunos dijeron, bueno, hagamos una sesión por este tema, pero finalmente no, bueno, va a quedar para agosto. Hay una posibilidad de que se extienda ese plazo por decreto, es lo que piden algunos actores del oficialismo. Si no, bueno, se va a vencer ese plazo y después cuando haya ley se retomará la moratoria previsional. Claro. Bueno, dentro de lo que es la poca actividad en el Parlamento Nacional, estuvo Javier Mascherano aquí en el Congreso, Sí, en la sí. Cámara de Diputados. Sí, sí. Justo fue al día de ayer. Ayer. Martes. Ahí va a haber comisión de deportes que no... Exactamente. Ahí sí a lo probablemente mejor hubo lo quórum, tenemos ¿no? sentado acá, ¿o no? Sí, claro, totalmente. ¿No? Sí. Ese era Lo hacíamos importante. cruzar. Claro, exactamente. Para alguien de su estado físico Exactamente. es bastante Sí. simple. Bueno, enseguida vamos a ver imágenes también de lo que fue la distinción que le dio la Cámara de Diputados de la Nación a Javier Mascherano, un ídolo del fútbol, del deporte, más allá de River Plate, más allá del Barcelona, más allá de la selección, un ídolo de toda un referente del fútbol de la República Argentina, ¿no? En River jugó poco, ¿no? Bueno, Salió de River, pero fue jugó ahí la poco. base que tuvo para poder llegar a ser lo que fue después. Sí, sí, ¿No? Si pero no se hubiese fue muy, tenido esa no base, recuerdo la edad, pero se fue muy chico. No Se fue llegaba, joven, se fue joven. no hubiese triunfado en el Barcelona y en otros equipos. Bueno, Los hinchas de River se lo quieren sí, claro, apropiar, por supuesto, es jefecito. Bueno, hablando de la agenda del Congreso de la Nación, hablando de la agenda del Parlamento, a ver, algunos legisladores del oficialismo lo que estuvieron señalando, por lo menos en conversaciones yo he tenido con algunos diputados del Frente de Todos, ¿cuándo se retoma la actividad? Me dicen, no, la actividad se va a retomar en agosto. Y principalmente con la presencia, ahí están definiendo la fecha, pero con la presencia del jefe de gabinete, Juan Mansur, que es algo que en la última sesión desde la oposición se estuvo solicitando al oficialismo y que el oficialismo
por intermedio de los diferentes diputados y principalmente de Germán Martínez, confirmó que va a estar Juan Mansur el próximo mes aquí en la Cámara de Diputados. Sí, algo que no había pasado, que no pasó hasta ahora, que es que venga el jefe de gabinete a dar su informe de gestión en la Cámara de Diputados. Fue a la Cámara de Senadores, pero hasta ahora la Cámara de Diputados, desde que asumió el año pasado, no vino en ninguna de las ocasiones que fue pedido por parte de la oposición. Recordemos que la norma es que una vez por mes tiene que ir alguna de las dos cámaras a brindar un informe de gestión. Seguramente, entonces, en este momento los bloques deben estar preparando las preguntas, porque en los informes de gestión, cada diputado que quiere preguntar, arma sus preguntas y las envía con anticipación a la Jefatura de Gabinete, para que Jefatura de Gabinete las pueda derivar a cada uno de los ministerios, secretarías, que tengan que responder esas preguntas y se devuelven por escrito, y después, cuando ven al recinto, sí, se hace otro cuestionario. Claro. Bueno, otro de los temas que tiene la agenda del Congreso de la Nación, la agenda de la Cámara de Diputados, tiene que ver con este proyecto de moratoria previsional, que viene con la sanción de la Cámara de Senadores, que está aquí en la Cámara de Diputados, y el futuro es incierto respecto a si se van a conseguir las mayorías para poder avanzar con este proyecto. Mientras tanto, ya se está hablando en la Comisión de Previsión, la comisión que preside la diputada Uceda del Frente de Todos por la provincia de Mendoza, que en diálogo con Diputados Televisión decía lo siguiente. Hay dos cuestiones que quiero que quede clara. Por un lado, la urgencia, que es la de la prórroga de la moratoria vigente, ¿sí?, que alcanza solo a mujeres. Recordemos que en el 2017... Macri excluyó a los trabajadores varones de la posibilidad de acceder a la moratoria y lo incluyó en la PUAM, ¿sí?, que es una prestación universal. Vamos, lo que se vence es la moratoria previsional para mujeres, que son 125.000 mujeres que no podrían jubilarse ni tampoco acceder a la PUAM, porque hay que tener 65 años de edad para acceder a esa prestación, ¿sí? Vamos, esto es lo urgente. Y por el otro lado, el proyecto que nos llegó con media sanción del Senado, que apunta a resolver ya un poquito más de fondo el tema que tiene que ver con la posibilidad de cancelar deudas provisionales con edad jubilatoria o 10 años antes de alcanzar esa edad jubilatoria. No, este es el contexto que tenemos. Claramente la urgencia tiene que ver con la moratoria, y es verdad que hay un proyecto presentado por nuestro bloque en la comisión y que, bueno, los tiempos legislativos y la creación de consensos, digo, yo no tengo que explicarles que todas las comisiones, así como las votaciones del recinto, llevan adelante un amplio trabajo de generación de consensos, porque ninguna de las fuerzas logra predominar sobre las otras. Bueno, nos está complicando. Bueno, ahí estaba Marisa Uceda con este proyecto de moratoria previsional que mientras empezó ya a discutirse o a transitar lo que son principalmente la Comisión de Previsión de la Cámara de Diputados de la Nación, el Frente de Todos va tratando de hacer una ingeniería política, una ingeniería parlamentaria para lograr esos números necesarios, los 129 diputados, para aprobar esta iniciativa. Pero hablando de iniciativas, Martín, hay una iniciativa que presentó Martín Tetaz, el diputado de Evolución Radical, que tiene que ver también con números, pero que tiene que ver con otros impuestos que hay en la República Argentina. Así es, Fernando, es un proyecto que presentó esta semana el diputado de Evolución. Todavía no empezó a tratarse, pero ya generó bastante polémica, ¿no? Bastante discusión. Lo firman diputados del PRO, como Laura Rodríguez Machado, Fernando Iglesias, Rogelio Frigerio, Alejandro Finocchiaro, algunos también de Evolución como Dania Tabela y como novedad, si se quiere, porque todos los que nombramos recién eran de Juntos por el Cambio, también Javier Milei y Victoria Villarruel, dos de los diputados libertarios que están a favor de esta eliminación de los impuestos, ¿no? Recordemos, bueno, bienes personales fue motivo también de discusión a fines del año pasado, cuando pulsearon el oficialismo y Juntos por el Cambio por el quórum. En este caso, ahí era para subir las escalas, ¿no? El mínimo no imponible. En este caso, directamente, Tetaz plantea la eliminación del impuesto a partir de la derogación del artículo 16 de la Ley 23.1966, que es la Ley de Financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social.
Este impuesto tiene diferentes prórrogas. La que rige en este momento vence en diciembre de este año, diciembre de 2022. Así que va a haber una nueva discusión seguramente en el segundo semestre. TETAS se adelanta y propone la eliminación. Dice que en el caso de que el contribuyente haya ingresado anticipos o la declaración jurada arrojase un saldo a favor, en el caso de que este proyecto se sancione, ¿no? Los importes serán tomados como saldos computables para la cancelación de otros impuestos. Esa es una de las cosas que plantea. Es un proyecto muy simple, tiene 4 artículos. Vamos a la siguiente placa, que lo que plantea es que la medida va a entrar en vigencia a partir del ejercicio fiscal siguiente a la promulgación, es decir, en el caso de que se sancione, es difícil que tenga los números, pero este año entraría en vigencia en el 2023, en el año electoral. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? La propuesta. Y bienes personales fue aprobado, esto en los argumentos del proyecto, en los fundamentos, dice que bienes personales fue aprobado inicialmente por un periodo de 9 años, desde diciembre de 1991, ¿no? Después se fueron prorrogando. O sea, hasta el 2000. Hasta el 2000, ¿no? Era la idea. Así ya es. Estamos desfasados 22 años. Recordemos, 91, había un momento, era un momento de turbulencia económica importante, ¿no? La hiperinflación todavía no estaba del todo resuelta. Se creó este impuesto que el nombre original tenía que ver con el impuesto a la riqueza, ¿no? Que también es una denominación que vuelve. El piso era de $100.000, 100.000 pesos, dólares en ese momento. Ahora es de 6 millones de pesos, según la última actualización de diciembre. Esto al dólar oficial da unos 44.000 dólares. Fue quedando atrás por la inflación. Compite, también otro argumento del proyecto es que compite con impuestos provinciales sobre la propiedad. Esto hace que se reduzcan las fuentes de financiamiento de las provincias, dice TETAS. Y en cuanto al costo fiscal, dice que representa el 1,3% de la recaudación. Lo plantean TETAS y los diputados que acompañan el proyecto como algo que no sería tan grave, aunque, bueno, justamente en un momento en el que tanto el gobierno como la oposición están promoviendo, ¿no? una reducción del déficit, bueno, ahí se plantea una contradicción entre la exigencia, por un lado, del déficit fiscal y la reducción de los impuestos por el otro. Son a veces iniciativas, decíamos, que tienen que ver con la campaña electoral, que todavía no arrancó, pero ya está cada vez más cerca. Recordemos, durante el gobierno de Mauricio Macri también había propuesto eliminarlo gradualmente. Alfonso Pratgay, el primer ministro de Economía de Macri, hizo un anuncio en ese sentido. Después Nicolás Dujovne, el segundo, digamos, ministro de Economía, al contrario, tuvo que subir las alícuotas después del acuerdo con el fondo porque necesitaba recaudar más. Lo mismo que el impuesto a las ganancias, ¿no? Que también fue un anuncio de campaña de que se iba a eliminar o iba las retenciones también sufrió lo mismo. Retenciones también pasó algo parecido. Después tuvieron que... en algunos casos las bajó, ¿no? El gobierno de Macri, pero después tuvieron que retomarla también después del acuerdo con el fondo. Sí. No es sencillo. Decíamos, bueno, se conoció como el impuesto a la riqueza en un primer momento. Y por último, recordar la disputa que hubo en diciembre, que ahí pasó el piso de 2 a 6 millones, el mínimo no imponible del impuesto, de 18 a 30 millones los inmuebles que se usan como viviendas, y hubo un aumento de las alícuotas para los patrimonios más importantes. Esa fue la discusión, ¿no? Entre el proyecto del oficialismo y el de la oposición. Decíamos, a partir de las ausencias de algunas diputadas, en un caso por COVID, otro caso por viaje, terminó imponiéndose el oficialismo y salió el proyecto con este esquema. Bueno, ahora un sector, hay que ver si esto también es compartido por todos Juntos por el Cambio. Un sector al menos propone la eliminación. Bueno, claro, hay que ver también qué es lo que dice el Ministerio de Economía. Hay que ver qué es lo que pasa también en esto que bien decía Martín respecto a los ingresos que perdería el Estado Nacional en estos momentos de dificultades económicas y financieras principalmente, ¿no? Entonces, es una discusión que me parece que hay que darla. El Congreso en su momento, cuando discutió este impuesto, directamente lo señaló que era por 9 años.
pasaron 22 años, me parece que hay que hacer una rediscusión desde el punto de vista impositivo y este es uno de los temas. Bienes personales es uno de los temas a discutir. Sí, me parece que si uno quiere hacer una discusión de lo que tiene que ver con la presión fiscal, los impuestos en la Argentina, si empiezan a tomar impuesto por impuesto por impuesto, no van a llegar a nada. Porque hoy, por ejemplo, sería inaudito que frente a las necesidades que tiene el Estado Nacional de recaudar y recaudar, para contener el déficit, para pagar las deudas que tiene, se quite un impuesto. En todo caso, digo, me parece que los proyectos deberían apuntar a una reforma integral donde se trabaje a mediano y largo plazo con mayor consenso. Claro. Digo, por eso digo, un impuesto aislado, por más que el argumento sea el mejor argumento, hoy no creo que tenga muchas posibilidades por esto que decíamos antes. Todos están buscando recaudar. Claro, sin lugar a dudas, porque además Juntos por el Cambio, que hoy es oposición, tiene aspiraciones en el próximo año, en las próximas elecciones, de llegar al gobierno nacional. Y entonces ahí quien esté manejando la economía de un futuro hipotético gobierno de Juntos por el Cambio va a decir, acá teníamos una recaudación importante, un ingreso importante que finalmente por cuestiones políticas en su momento lo perdimos. Me parece que tanto oficialismo como oposición ya desde hace muchos años se deben una discusión que tiene que ver con la carga impositiva que tiene la República Argentina, ¿no? Una verdadera reforma tributaria que hay que hacer en la República Argentina. Bueno, pero hablando de debates, uno de los debates también que dio la Cámara de Diputados, que pasó también al Senado, que tiene que ver con la industria automotriz. Diferentes diputados opinaron y decían lo siguiente. Estuvimos hace un mes en San Pablo hablando con una empresa automotriz, Hyundai, que se quiere instalar en Misiones para poder avanzar en esto del Mercosur y de intercambiar. Y creo que una fábrica con una inversión de 500 millones de dólares acá en la provincia de Misiones nos haría muy grande, no solamente a nosotros, porque tenemos que buscar mano de obra calificada que vendría no solamente de Misiones, sino del resto del país a trabajar a la provincia de Misiones con otras expectativas, con otras ganas, con otro entusiasmo. Creo que tenemos que usar el sentido común y ver lo que nos beneficia a todos, porque una empresa de Hyundai instalada en la provincia de Misiones nos ayudaría muchísimo, no solamente a nosotros, sino que son divisas que ingresarían al país, no solo a la provincia de Misiones. Conocemos la provincia de Córdoba, conocemos la provincia de Buenos Aires desde la distancia, pero tenemos contacto y sabemos qué influencia tiene en el país y qué ingresos tiene a través de la industria automotriz. Por eso creemos que debemos intensificar nuestro comercio no solamente en el Mercosur, sino que pensar en todas las expectativas que podemos tener gracias a Compre Argentina, que también hace falta para nuestro país, avanzar en proyectos que creo que son muy importantes para nosotros, pero que a veces se miden poder o se miden mezquindades que creo que hay que dejar de lado en este momento y digamos, la parte política tiene que tener un acuerdo necesario para el beneficio de los argentinos. Bueno, ahí estaba el diputado Pablo Fernández del Frente Renovador para la Concordia de la provincia de Misiones. El tema de la industria automotriz, recordemos un proyecto, una iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados y que ahora ya transita los caminos del Senado de la Nación. Diputado Pablo Torello, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Buen día, Fernando. Buenas tardes a la mesa. Muy bien. Bueno, Pablo, a ver, ¿cómo viene el segundo semestre del año? Porque hay temas que le interesan al Ejecutivo, hay temas que le interesan al Frente de Todos. Puntualmente, a Juntos por el Cambio, ¿qué le interesa? Bueno, pero una cosa dijo bien, una cosa que le interesa al gobierno y otra al Frente de Todos, como si fueran dos cosas con lo que estoy de acuerdo. No, digo porque hay proyectos que lo impulsa el Ejecutivo. Después pueden y otros ser que lo impulsa el Frente de Todos. Después coinciden a lo mejor en el debate, ¿no? Pero bueno. Sí, entre ellos están coincidiendo poco últimamente, pero bueno, desde el acuerdo del fondo, etcétera, hasta ahora concuerdan bastante poco. Se van comiendo las piezas entre ellos. Y bueno, el segundo semestre es absolutamente una incógnita que depende del gobierno, de los que están gobernando. Nosotros creo que estamos siendo bastante prudentes, no estamos asusando todo este
esta especie de fuego en el que estamos inmersos todos. Creo que estamos bastante tranquilos, trabajando en lo nuestro, en los planes de gobierno para el año que viene, si nos toca hacer. Así que lo estamos haciendo con bastante anticipación. Están las 4 fundaciones trabajando. Puede haber arriba chisporroteo de los candidatos o de los precandidatos, pero abajo estamos trabajando muy bien todos, muy tranquilos, y es natural que así sea, y yo celebro que haya muchos candidatos. Pablo, en lo que tiene que ver con la economía, tema central hoy por hoy en la República Argentina, los economistas de las fundaciones que pertenecen Juntos por el Cambio se van a reunir, piensan trabajar en conjunto con el bloque o el interbloque de Juntos por el Cambio. Sí, de hecho estamos trabajando. Yo soy parte de los equipos agro, por ejemplo, del PRO, estoy trabajando en la Fundación Pensar, y sí, tenemos permanentemente contacto con el resto de las fundaciones. De hecho, hace 2 viernes estuvimos en Río Cuarto presentando, o sea, más que presentando, recibiendo actores del sector, de la biotecnología, de la industria, de la producción, de la metalmecánica, para que nos cuenten, y productores inclusive, tamberos, digamos, de los cultivos pampeanos, para que nos cuenten cuáles son sus problemas, sus inconvenientes, y cuáles serían las posibles soluciones que ellos estarían demandando para que nosotros podamos trabajar o usarlo como insumo para hacer los planes para de ahí en adelante poder sacarlo mejor, ¿no? Claro. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Respecto de su doble rol, por decirlo de alguna manera, su triple rol. Está en la Fundación Pensar, en los equipos de agro, es diputado en la Cámara, en la Comisión de Agricultura, y es productor, ¿no? Digo, tiene ahí los tres. Primero productor, después todo el resto. Después todo el resto. Bueno, hoy hay un lockout patronal del campo. ¿Le parece que es un lockout patronal? Sí, es una no comercialización. ¿No es mucho título? Sí, pero no es un paro porque siguen trabajando. Lo que pasa es que no se comercializa. Entonces, el que comercializa es el dueño. No es. Digo, técnicamente, si quiere discutir, si le molesta ideológicamente, No. A mí, al contrario, justo me gusta discutir los términos porque... Es un lockout patronal, es no comercialización de la producción. No es que se deja de producir, porque no hay ni... Y cuando hacen un paro de camioneros, ¿qué es? Un lockout patronal también, porque los patrones paran. Los patrones son los que mandan a parar. No, pero ahí es un lockout camionero. No, porque ahí no son los dueños de las empresas los que deciden no comercializar, sino que son los trabajadores los que deciden no trabajar. Pero siguen trabajando en el campo. Digo, no se para la producción, simplemente se para la comercialización. Sí, tampoco, porque la comercialización de lo que hacemos nosotros no tiene importancia si se para un día o no. Si hiciéramos 15, 20 días, que es lo que piden muchos, eso sería un lockout. Esto es una payasada. Bueno, está bien. Bueno, eso lo de payasada se lo dejo... Sí, es que es una payasada, porque uno no puede pretender cortar el consumo ni nada por el estilo, es un cese comercial simbólico. Payasada en el sentido de que no se puede tratar de lockout una cosa que la verdad que es un día donde uno va e inclusive ni siquiera hay control en las rutas, no hay absolutamente nada. Claro, es más una manera de poner en la opinión pública que hay un sector que es muy importante, que ha colaborado un montón en la Argentina, porque hemos liquidado 40.000 millones de dólares el año pasado, ya van 20.000 en lo que va este año, que es récord histórico de todo. Así todo, el gobierno puede juntar $1. O sea que el despilfarro que está haciendo el gobierno de todo es una cosa de locos. No paga deuda, pide más deuda de la que paga, porque nos dicen que pedimos 45.000 palos verdes. Es verdad, 44.000. Y acaban de pedir 45, porque habíamos pagado 4 y pidieron 5 más para la yapa. O sea que la verdad que todo lo que puedan decir hacia atrás, a mí la verdad que me hace bastante gracia. No, igual la pregunta era hacia adelante, digo. Perdón. Bueno, hacia adelante no pasa nada. No, la pregunta era hacia adelante teniendo en cuenta todos esos ámbitos en los que trabaja. Digo, si ustedes están trabajando en algo en particular respecto de... Usted dice, bueno, si el año que viene nos toca ser gobierno, si van a empezar a presentar proyectos pensando en ese año que viene. Bueno, ya están presentados. Yo tengo presentado un proyecto de baja de derecho de exportación. Que es un proyecto de baja de derecho de exportación paulatino, pero yo quiero que sea por ley. Porque así como uno viene y saca los derechos de exportación, viene otro y pone los derechos de exportación. Y la verdad que tiene que trabajar el Congreso en eso, porque lo dice la Constitución. El Congreso es el que las pone. Pero para que las ponga el Congreso primero hay que mandarlas a cero y después discutamos todo. Entonces, yo tengo presentado un proyecto de ley en ese sentido que saca maíz y trigo, digamos que es lo que tiene hoy, en 3 años desaparece, no sé, en el minuto 0, hoy tienen 12% trigo y maíz, cebada. Bueno, todo eso pasa directamente a 9 inmediatamente,
a 6 al año, a 3 a los 2 años y a 0 al tercer año. Y en soja bajaría 5 puntos. Yo digo cómo está el proyecto, después todo es charlable. 5 puntos el primer año y después 3 puntos por año hasta su total desaparición. Los derechos de exportación, mal llamadas retenciones, no existen en ningún lado del mundo. Existen 2 o 3 países y en volúmenes muchísimo más chicos que estos y por causas normalmente importantes y qué sé yo. No solamente no existen retenciones, no existen cupos de exportación. Ahora, ayer abrieron 6 millones de toneladas más de maíz. Todos sabíamos que había maíz. Los únicos que no sabían eran los del gobierno. ¿Cuándo lo abren? Cuando el maíz baja $70. Bajó de 350 a 280 dólares. Y lo abren ahora. ¿Qué es? ¿Un pago a favor de alguien que les levantó plata? ¿Por qué no abrieron antes cuando valía 350? Eso es un daño al erario, o sea, a la Argentina de 420 millones de dólares, que no vamos a agarrar porque el señor Domínguez y el señor Precio Patiño, que es el subsecretario de Mercado, decidieron que no abrían las exportaciones de maíz, sabiendo que sobra maíz. Entonces, la verdad que ¿cuál es la idea? ¿Hacerle daño al sector? Bueno, les aviso que están haciéndole daño a la Argentina, no al sector. Y el proyecto de agroindustria que está en la Cámara de Diputados que presentó el Ejecutivo, que fue trabajado con muchos sectores de la cadena. ¿Qué opinión tienen respecto de ese proyecto? El proyecto, en el espíritu del proyecto es muy bueno, porque eso es un fomento al sector. Cuando uno lo analiza, lo desguaza, es un desastre, porque hay ventanillas donde hay que ir a pedir permiso todo el tiempo para esto, para el otro, papeleo, burocracia. Cuando uno mira eso, está hecho para determinada gente que pueda tener una estructura logística o administrativa que pueda hacer todas esas presentaciones. Es un desastre, desde lo burocrático, no desde el espíritu que comparto, y por eso nosotros, junto con el de baja derecho de exportación, hicimos uno exactamente igual, con algunas mejoras, por ejemplo, en evaluación de hacienda de invernada, que el otro no lo tenía, porque ahora la hacienda, no se sabe, la hacienda invernada, llegado al cierre de ejercicio, paga como si fuera gordo, paga ganancia y no se vendió. Sí. O sea, es un desastre, un disparate. Venimos pidiendo eso hace muchísimo tiempo, no lo han dado. Bueno, la idea es que se haga. El ministro Domínguez mostró buena voluntad en que salga ese proyecto. Veremos si les gusta con las modificaciones que nosotros creemos que tenemos que hacerle, porque eso hay que simplificarlo. Y todo termina supeditado a que haya una partida presupuestaria en un estado quebrado. Absolutamente quebrado. Por lo tanto, no va a haber partida presupuestaria, por lo tanto, eso no va a existir. Entonces, nosotros lo que queremos es sacar eso de partida presupuestaria y darle a un sector que es superavitario en dólares, por cada dólar que trae, por cada dólar que trae de afuera, por cada dólar que importa, exporta 6. O sea que es un sector que no se le puede limitar, porque es pegarse un tiro en el pie, porque eso el año que viene no lo vamos a tener. Entonces, la realidad es que si el gobierno no se da cuenta y no se aviva de que tiene que traer todos los fertilizantes, todos los insumos, no tenemos cubiertas. No hay cubiertas. Hay cosechadoras paradas hace 3 meses, pues no hay cubiertas. Diputado, ¿y cómo se traduce esa opinión en el voto? Que rescata el espíritu del proyecto, pero bueno, propone modificaciones en caso de avanzar el proyecto del oficialismo así como está. Es que no avanza así como está. El proyecto del oficialismo así como está no avanza. No avanza, nosotros lo hemos analizado, lo hemos dado vuelta, lo hemos puesto para acá, para allá, y justamente el que tenemos nosotros es copia, es prácticamente copia del oficial, porque tomamos el espíritu y tomamos las amortizaciones aceleradas, el tema del IVA cuenta, de que se pueda pagar, de libre disponibilidad, etcétera, etcétera. Tomamos un montón de cosas que son muy buenas, pero que están arruinadas por la enorme burocracia. Se ponen una línea de base para la exportación, para bajar, para tener mejoras impositivas. Esa línea de base, el que paga los derechos de exportación es el exportador. Sí. Se los descuentan al productor en el precio. Pero ¿cómo sabemos qué línea de base toman? ¿Cuándo van a tomar? ¿Hace 2 años para atrás, 3 años para atrás, 4 años para atrás? La exportación. ¿Cómo es la exportación? Si por un lado estamos promoviendo mayor consumo interno, no va a exportar el productor, exporta el exportador o exporta el frigorífico. Entonces, si nosotros generamos más valor agregado porque damos maíz y soja a la hacienda para exportarlo como carne, ¿cómo sale eso? Sale como exportación
y se cuenta como grano, porque no es tan simple como parece. Entonces se cuenta como grano, hacemos un equivalente de que cada kilo de carne equivale a 7 kilos de maíz y 2 kilos de soja, entonces eso lo evaluamos y se lo ponemos al exportador y el exportador después va para atrás la cadena. ¿A qué productor? Es imposible. Pablo, entonces eso no tiene mucho asidero. ¿Intuye que el oficialismo va a aceptar modificaciones para que ese proyecto pueda avanzar? Debería. O sea, uno sabe perfectamente bien, solamente yo, el único gobierno que siempre está con el tema de que no se le toca una coma, no se le toca una coma, es el Frente de Todos, o en su momento, ¿cómo era que se llamaba? El Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria. No, acá no se toca una coma, y eso es lo que nos ha llevado, por ejemplo, cuando con el tema de la 125, nos llevó a un caos absoluto porque no se toca una coma. Claro. Y la realidad es que no es así hoy la realidad, cosa. igual, la realidad, digamos, política, de números en el seno de la Cámara de Diputados, si no hay acercamiento de posiciones, quedan empantanado cualquier proyecto, sea... No, pero la idea no es que se empantane. No, claro. La idea es que sacar un proyecto mucho mejor. Claro. Y la realidad que yo lo que entiendo, que desde lo que veo, que desde del lado del Frente de Todos no hay productores. No hay gente que entienda de eso. Hay gente ideologizada, sí, contra el campo, eso es verdad. De hecho, mismo yo por eso me río, porque para muestra basta un botón. La nueva ministra de Economía dijo, es justo que el campo pague por el ingreso inesperado. Y lo decía justo el día que se habían derrumbado los mercados y ya estábamos en precios de la preguerra. Una ministra de Economía no puede decir eso. El ministro de Economía tiene que saber qué es lo que está pasando. Le va a cobrar impuestos. Le quiere cobrar al campo por 4 meses, que se supone que es un... Pero esos 4 meses, trigo y maíz estaban cerradas las exportaciones. No había cupos. Entonces, sí, los precios eran maravillosos, no podíamos exportar. Claro. Entonces, ¿qué ingreso inesperado hay? Hablemos en serio, porque si no, la verdad que es difícil construir algo cuando se está hablando de cosas que ni siquiera entienden qué es lo que pasa. Y es la ministra de Economía, no era un funcionario de segundo o tercera orden dentro del ministerio que por ahí no tiene que saber. Ahora, pero volviendo al tema del proyecto, usted dice que Domínguez fue receptivo. Eso implicaría en estas conversaciones la posibilidad de que se acepten esas modificaciones. Si no receptivo, ¿a qué fue? No me queda claro. Yo lo vi muy receptivo en general, porque nosotros hablamos, por ejemplo, de que él hablaba mucho de tener una ley de semillas para poder mejorar los rendimientos y qué sé yo. Nosotros le propusimos que está bien, que está muy linda la semilla, pero yo le puedo dar a usted un Fórmula 1 y lo largo en el medio del campo, que hay cardo, poste, palo, qué sé yo, y no va a andar a todo lo que tiene que andar. Porque nosotros tenemos un problema en la Argentina de que por la altísima presión impositiva se fertiliza muchísimo menos de lo que es necesario. Al fertilizarse mucho menos de lo que es necesario, nosotros lo que estamos haciendo es estamos exportando nutrientes. Y no tenemos una ley de fertilizantes. A un sector, como el sector agropecuario, que todos los años, todo lo que se va del campo, estamos exportando fósforo, nitrógeno, potasio. Potasio, en general, los suelos argentinos están muy bien provistos, azufre no tanto, nitrógeno más o menos, pero se puede, con algunos manejos, algunas técnicas se puede generar nitrógeno, pero fósforo no tenemos. Y eso hay que reponerlo. Y si no hay alguna política realmente interesante, como es una ley de fertilizantes que acabo de presentar la semana pasada de vuelta, que era una que perdió estado parlamentario, pero volvimos a presentarla porque no se había tratado durante los 2 años que estuvo José Luis Ruiz Aragón como presidente de la Cámara. Y yo le preguntaba y decía, no me dejan. Entonces, la verdad que tener un sector que es el que trae una enorme cantidad de dólares, que dinamiza enormemente la economía, que tiene arraigo, que la verdad que es muy interesante. Acaba de salir un trabajo de FADA, Fundación Argentina para el Desarrollo de la Agricultura, donde el 38% de todo el trabajo privado lo da el sector agropecuario y sus cadenas. Y entonces la verdad que son 3,8 millones y el 40% está en la etapa primaria. La verdad que es un sector muy importante que acá nunca se le da la suficiente importancia, desde mi punto de vista. Y ahora me imagino que van a tener otra discusión más y no sé si la van a trasladar también al recinto, acá al Congreso, que tiene que ver con lo que en los anuncios que hizo la ministra de Economía, Batakis, habló del revalúo. Un revalúo inmobiliario que
en algún momento hizo algo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la gestión Scioli, después hizo algo la gestión Vidal Lacunza, y quedó ahí medio a mitad de camino, que es algo que los gobernadores siempre vienen hablando respecto del revalúo inmobiliario, pero que nunca termina de cerrar, y eso implicaría un costo también, me imagino, para el sector. No, obviamente. A ver, primero, yo no conozco otra medida de este gobierno que sea aumentar impuestos. No conozco otra. Lo único que hace es aumentar impuestos, aumentó 15 o 16, inventó 2 o 3, y ahora quiere inventar otro, así que no me extraña. Medidas la verdad que para bajar el déficit no ha hecho ninguna. Han dicho que van a bajar el déficit, han dicho que no toman más empleados públicos, porque, claro, digo, ¿qué van a tomar si ya no entran más? Ya tomaron no sé cuánto en estos 2 años y medio, ha sido escandaloso la cantidad de gente que han tomado. Lo otro que dijeron que a mí me hizo mucha gracia fue que iban a hacer el gasoducto. El gasoducto está preparado, el pliego, desde el 19. En diciembre del 2020 lo dieron de baja. El pliego, sí. El pliego, sí, para sí. el gasoducto. Y han tenido 45.000 millones de dólares extra estos 2 años y medio. Y no han sido capaces de poner 2.000 palos para hacer ese gasoducto que es absolutamente necesario. La verdad que yo, lamentablemente, a mí me ha encantado que haya hecho cambios. Yo sigo insistiendo, este gobierno tiene un deber enorme. Para mí este gobierno es un gobierno que no tiene futuro, porque no se ponen de acuerdo las 3 patas que conforman este gobierno, no tienen plan, no tienen nada, y lo mejor que pueden hacer es hacer un plan para hacer todas las reformas estructurales, tributarias, todas, previsionales, todas. Nosotros estamos dispuestos a trabajar en eso y tenemos que hacerlo. Y que lo haga este gobierno para facilitarle la vida a los argentinos a partir del año que viene. Ahora, Juntos por el Cambio está trabajando ya en una reforma tributaria, Sí. más allá de lo que usted dice que está planteando con proyectos el tema de retenciones. No. Están trabajando tributaristas. No, yo Sí. no, en eso no me meto ni loco. Yo lo único que hago con el tema tributario pongo. Sí. Pero bueno, después, pero- Eso hacemos todos. por eso, no digo por eso, pero no me meto. Yo pero en el tema- no tengo capacidad para analizar nada de lo que En es el tema del tributario. revalúo inmobiliario, digo, que particularmente el sector agropecuario hoy lo puso como uno de los temas más que Está exento de bienes personales, por ejemplo. Entonces, la verdad que todos los bienes productivos de lo que es el sector agropecuario, teóricamente no le debería estar pegando porque está Sí. exento. Si mantenemos la excepción a bienes productivos, que a mí me parece muy razonable, Sí, sobre todo el que es un revalúo sector es que lógico. No, el revalúo haga lo que quiera, no vamos a pagar bienes personales porque estamos exentos. Claro, por eso. Entonces, no, a ver, pero el revalúo es lógico, y yo le diría que si lo van a hacer en el campo es ilógico, porque tiene 63% de presión impositiva el sector agropecuario, sin contar devaluamiento cambiario. En ese momento, haga la cuenta que quiera a partir de ahí. cuando Lacunza llevó adelante el revalúo en la provincia de Buenos Aires, Teníamos tipo de cambio libre. los números eran que un auto 0 kilómetro pagaba más que una hectárea en la zona núcleo de la Pero, Argentina. a ver, pero puede ser, yo no estoy diciendo Digo, que no, eso pero ¿quién implicaba- hizo la cuenta? Lacunza, Bueno, por eso, ¿y por qué no lo hicieron antes? ministro de Economía de Vidal. Está bien, pero no hay problema, pero acá no es Vidal o nadie, acá hay que pero hacer las digo cosas que bien. en el sentido de que se estaba haciendo, digo, eso es, bueno, es un costo más, usted me dice, bueno, es una presión más para el campo. Bueno, también, digo, es lo que la mayoría de las propiedades en este país no pagan por el valor real, sino por el valor fiscal. Pero por eso hay que armar un absol. ¿Pero por qué es por el valor fiscal? Porque las alícuotas son altísimas. Si usted llega a dejar las alícuotas como están y le mete el valor real, van todo el mundo a la calle. Ah, bueno, háganlo, yo no tengo problema. No lo sé, digo, no Yo me sí lo sé, animaría a asegurar pero sí lo tanto. sí lo sabe. Ah, no. Usted, a ver, un auto, Sí. acá en 10 años uno paga un auto. De movida, uno cuando compra paga medio auto. Sí. 55% de impuestos es un auto. Sí. Listo, ya está. Es decir, la presión impositiva que hay en este país es ridícula. El problema es que todos nos acostumbramos a vivir con el disparate este. Usted cada vez que va al supermercado está pagando 40%, le está dando al Estado. Sí. Usted va a la carga nafta y le está dando el Estado, compra una cubierta, le está dando el Estado, todo el tiempo le está dando el Estado. Si ese es el Estado presente, ese Estado presente yo no lo quiero. Diputado, y en relación a eso, al principio hablaba del programa que están elaborando las fundaciones de los partidos de Juntos por el Cambio. Le pregunto qué grado de detalle va a tener ese programa, porque algunos en la misma coalición dicen, bueno,
podemos estar de acuerdo en los lineamientos centrales, después depende de lo específico que sea, ya hay diferencias. Por ejemplo, en cuanto a esto, ¿no? El rol del Estado, que es algo que se trasladó a algunas votaciones en el Congreso, las diferencias dentro de Juntos por el Cambio. Sí, es que somos diferentes, sí. Y yo prefiero tener diferencias en la votación, porque nosotros lo que tenemos claro es que estamos juntos. Después no tenemos por qué votar todo junto, todo igual. Y las cosas importantes hemos votado todo igual. Por ejemplo, el Fondo Monetario. Y el programa... Cosas importantes. El programa van a ser grandes que títulos. los de frente no lo votaron. Porque yo siempre digo una cosa, y yo siempre sabe, Fernando, que a mí me gusta pelear, en el buen sentido. El periodismo se fija mucho en la oposición. O en lo que hicimos cuando fuimos gobierno. Cuando hay un gobierno hace 2 años y medio que no tiene plan, que nos metió de cabeza en una espiral inflacionaria brutal, que estamos con realmente un montón de problemas. Seguimos hablando de la oposición. Y nosotros sí tenemos, y le agradezco porque lo puedo explicar, pero la realidad es que para mí tendrían que poner muchísimo más presión sobre el oficialismo para ver qué va a hacer. No sobre nosotros. Nosotros le ponemos presión, porque nosotros queremos saber qué va a hacer. Hacemos pedido de informes, pedido de resolución, pedido de todo. Pero no nos dan ni 5 de bola. Ahora, la prensa debería poder hacer, o el periodismo podría hacer un poquito más de presión sobre ellos, para que, pero no para mal ni para hacerlos sentir incómodos, sino realmente para que vean si tenemos un plan, si no tenemos un plan, a dónde vamos, a dónde no vamos. Están manejando un país que está complicado y no sabemos nada. Ahora, ¿qué grado de detalle? Recién estamos empezando. Nosotros en el PRO, que somos lo que estamos decidiendo, y cada tanto nos juntamos con la Fundación ALEM, con la Fundación Hannah Arendt y con la Fundación República del Periodismo Republicano, vamos viendo y vamos bastante bien en las líneas generales, los lineamientos generales. Obviamente, después en las cosas chicas probablemente haya diferencias. Claro. Algunos querrán llegar al déficit fiscal primero para bajar derechos de exportación, el otro querrá bajar derechos de exportación mientras se logra el equilibrio fiscal. Sí, la velocidad vamos por el equilibrio, vamos por el equilibrio. La velocidad también es un tema, ¿no? Superávit porque nos agrandamos mucho. La velocidad de las reformas en comparación con el gradualismo. Pablo Torello, tienen que ser inmediatas. ¿Y hay margen social, cree, para eso? Es que la Argentina no tiene margen para perder tiempo. Acá todos sabemos que la gradualidad, la realidad te la come. ¿Eso es lo que le pasó? Digo, ¿esa es la experiencia que tuvo el gobierno de Mauricio Macri? No, porque eso fue una decisión. Fue una decisión y yo creo que éramos muy débiles acá en el legislativo. Teníamos 85, 84 diputados. Entonces cada ley era una negociación, era una cosa. De hecho, el actual presidente de la Cámara nos hizo poner el impuesto a los plazos fijos en una de las leyes, que después nos dijeron de todo a nosotros, porque pero para sacar la reforma fiscal, tuvimos que poner algunas cosas que nos pidieron y bueno, ahí nos daban los votos y bueno, salió y pasó eso. Pero la realidad que yo creo que si queremos sacar a la Argentina, yo creo que no va a ser fácil. O sea, eso de vender espejitos de colores, heladera llena, asado, volver a esto, volver al otro, una fiesta, no me parece que el que diga eso está engañando a la gente. Y yo creo que no va a ser fácil, pero sí creo que vamos a tener una esperanza en ese sentido si empezamos a ordenar todo, porque tampoco nos olvidemos que en el 2003, cuando subió Néstor Kirchner, teníamos un 25% de gasto sobre el PBI. Y hoy yo no sé cuánto está porque los números son raros, pero si no es el 42, es el 43. O sea que de aquella época a esta, y yo que me acuerde, teníamos mucho mejores servicios, seguridad, etcétera, educación en el 2003 que hoy. Por lo tanto, todo ese enorme aumento de gasto público, no sabemos a dónde ha ido, porque no ha ido a mejorar la prestación del Estado. Porque las jubilaciones son peores, porque todo es peor. Entonces, la verdad que no... A mí me parece que hay margen para achicar el gasto rápidamente y después ir en un sendero. Y hay dos maneras de achicar el gasto. Una es recortando y la otra es creciendo. Entonces, si nos crece mucho el PBI, el gasto va bajando. Pero a mí me parece que las dos cosas se pueden más o menos equilibrar y llevar juntas como para que pase eso. Pablo, gracias por visitarnos. Fernando, muchísimas gracias. 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 El diputado Pablo Torello, diputado por el PRO, por Juntos por el Cambio, y sus reflexiones respecto también a la actualidad nacional y la actualidad por donde está transcurriendo la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a irnos a la ciudad de
a la ciudad de Buenos Aires para tener la próxima entrevista. Diputada Sabrina Smeller, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, recién estábamos hablando con el diputado Pablo Torello también un poco sobre la agenda para este segundo semestre. Parte de la agenda, ¿usted le parece que va a pasar también por el área por el sector de la educación en la República Argentina? ¿O todo pasa por los números, todo pasa por los proyectos productivos? Creo que sería fundamental que parte de la agenda pase por educación, teniendo en cuenta la situación en la que está la educación en la Argentina hoy, la situación que estamos atravesando desde la pandemia y que todavía no termina el gobierno nacional de hacerse cargo de las consecuencias que esta tuvo. Sin embargo, lo que nosotros vemos, tanto lo que está sucediendo en el Poder Ejecutivo Nacional como también aquí dentro de la Cámara de Diputados, es que la agenda de educación no se está moviendo, sobre todo en lo que hace a la educación obligatoria, en lo que hace a la recuperación de aprendizajes perdidos, en lo que hace a la revinculación de los chicos que abandonaron las escuelas. Todavía no tenemos respuesta de ninguna de esas cosas y los proyectos presentados por los diferentes diputados de Juntos por el Cambio alrededor de estas cuestiones no llegan a tener tratamiento en la comisión. Así que, sinceramente, creo que es un tema que sería fundamental que fuera tratado, porque no entiendo la posibilidad de salir de una crisis tan fuerte, tan profunda, tan terminal como la que tiene la Argentina, si no es apostando a la educación, apostando al futuro, pero hoy no veo que en el gobierno nacional esté esa decisión. Ahora, Sabrina, ¿no lo ve? ¿Por qué le parece que no está en la discusión? Porque la urgencia pasa hoy para ver qué pasa con el mundo financiero, qué pasa con el dólar, qué pasa con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, ¿pasa la agenda por otro lado? Creo que lo que nosotros vemos en el gobierno nacional, por supuesto, con una agenda tomada por la urgencia de la enorme crisis económica, es que no hay un plan sobre nada. Y así como no hay un plan en lo económico, sí hay determinados anuncios que se hacen, ¿no? Desde los que hizo Batakis el otro día, pero no hay una evaluación sobre cómo se van a llevar adelante estos anuncios. Y en ese sentido me parece que con educación no hay un plan. Entonces, quiero separar esto. Por supuesto que lo urgente hoy para todos los argentinos pasa por lo económico, porque desde la macro y su desorganización absoluta hasta lo que pasa dentro de cada hogar, de cada argentino que estamos atravesando esta crisis, que no se ve su desaceleración, que no se ve su cambio de tendencia, me parece que además de no haber un plan en lo económico, no hay un plan en ninguna de las otras áreas. Entonces, no creo que lo urgente se esté llevando al resto, sino que me parece que es parte de una inacción y de una irresponsabilidad del gobierno en todas las áreas, también en la de educación. ¿Qué tal, diputada? Martín Bravo la saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué tal? Bien. Uno de los temas pendientes para después del receso va a ser el proyecto de moratoria previsional. ¿Qué posición tiene? Y si lo discutieron en el bloque y en el interbloque, porque en el Senado hubo diferentes posiciones de Juntos por el Cambio, ¿no? Lo estamos discutiendo. Ayer nos reunimos con los técnicos y los especialistas dentro de la Fundación Pensar. En principio estamos discutiendo si vamos a ir con un dictamen de minoría o si va a ser una oposición. Nosotros lo que entendemos, y ahí hay un acuerdo absoluto, es que más allá de las intenciones que pueda haber en este proyecto, no es un proyecto que el Estado hoy pueda financiar. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra responsabilidad tiene que ver con apoyar proyectos que sean viables. Este no es un proyecto sustentable y lo que hay que hacer es trabajar en uno que sí lo sea. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está?
Uno de los temas que quedaron pendientes, por lo menos este semestre, y que seguramente, por lo menos está en la agenda para el segundo semestre, y que es de importancia, me parece, para la sociedad, es la ley de alquileres. ¿Qué es lo que va a suceder con la ley de alquileres? Teniendo en cuenta que hay un dictamen del oficialismo, un dictamen de la oposición, y uno tendría la sensación de que ninguno llega al número porque si no esto ya se hubiese llevado al recinto. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué opina usted respecto de lo que sucedió? Ahí está clara la posición dentro de Juntos por el Cambio, en donde hemos arribado los diferentes partidos a un acuerdo sobre que tiene que disminuir el tiempo de duración de los contratos, de 3 años tiene que pasar a 2, que por otro lado tiene que haber una actualización en donde podemos pensar si es de 3 meses o cada 6 meses, pero que tienen que acortarse los tiempos, que tiene que haber más libertad de decisión entre el locador y el locatario. Lo que hay que ver es si todos los partidos que apoyaron que este tema se tratara cuando se llevó a recinto, vuelven apoyando este dictamen de minoría, en donde, de nuevo, Juntos por el Cambio estamos unidos, pero que va a depender del resto de los partidos qué es lo que suceda ahí. Claro, un poco... Es un tema que a nosotros nos interesa realmente mucho, que se trate y que se reforme la ley, porque lo que vemos es que hoy en día hay una situación profundamente negativa en donde tanto quienes alquilan como los propietarios nos están pidiendo una modificación, por lo cual yo espero que esto llegue a recinto y que sea posible lograr en la Cámara de Diputados la media sanción en el sentido de modificación. Sabrina, un poco el ruido también dentro del arco opositor, tomando otros bloques políticos más allá de Juntos por el Cambio, es que hacer actualizaciones cada 90 días, cada 3 meses, es un poco como que es muy poco tiempo. Serían a lo mejor partidarios y el consenso a lo mejor iría cada 6 meses. ¿Usted ve esa posibilidad de unificar criterios en la oposición en torno a los 6 meses? Creo que es algo que se puede conversar, pero que básicamente el acuerdo que hay en toda la oposición es que la solución en ese sentido no pasa por la modificación de la ley de alquileres, sino por una estabilización de la política económica. Mientras nosotros tengamos los índices de inflación que mes a mes estamos acumulando, no va a haber una ley de alquileres satisfactoria. Entonces, me parece que esto no se trata tanto de negociar el plazo de 3, 4, 5, 6 meses, sino de exigirle al gobierno que implemente políticas para frenar la creciente inflación que estamos viviendo. Claro, pasa todo por el tema económico, por el tema financiero y por las medidas que se tienen que adoptar. Sabrina, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. La diputada Sabrina Ahmedchet del PRO por la Ciudad de Buenos Aires. El tema de la ley de alquileres es uno de los proyectos que para este segundo semestre conforman la agenda de Juntos por el Cambio, conforman la agenda de la oposición para discutir aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, que hace muy pocos días lograron unificarse con un dictamen de minoría en el plenario de comisiones respectivas, el plenario de la Comisión de Legislación General con la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero esa unificación que, si uno lo traslada al recinto de la Cámara de Diputados, tendría que dar más allá de 130 votos, ¿no? 130 voluntades. Pero empezó un poco la discusión en torno a cada 3 meses, parece muy pronto. Discutir los bloques aliados, lo que precios. decía recién la diputada, diciendo, bueno, nosotros estamos todos juntos, nos falta el resto. Claro. Bueno, hay algunos diputados de Juntos por el Cambio que no están tan juntos como parece entender El radicalismo principalmente, ¿no? Sí, Claro. el radicalismo no está tan de acuerdo en estos ajustes en tan poco tiempo, porque
aunque vos tengas paritarias que vayan ajustando, Sí. ninguna ajusta cada 3 meses. Claro. Bueno, un tema para discutir después de la pausa, el tema de la ley de alquileres, que es un tema sumamente interesante, sumamente importante y que está pendiente de tratamiento en el Congreso de la Nación, con dictamen ya, 2 dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría, y que está en condiciones de llegar al recinto. ¿Cuándo llegará? Cuando haya acuerdo político, principalmente en la oposición, y en eso están trabajando Juntos por el Cambio y el resto de los bloques. Mientras tanto, paralelamente trabaja también el Frente de Todos con su propia iniciativa. Hacemos la pausa, esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Regresamos en un par de minutos nada más. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te la contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, desde el recinto. El ideario del peronismo, primero sigue absolutamente vigente, pero todavía no alcanzamos. El día que nuestro país tenga plena justicia social, soberanía política e independencia económica, probablemente hayamos llegado al final del camino de una idea. Si salís a la ruta, alcohol cero. Si manejás, alcohol cero. Si salís y manejás, no tomes. Viajá seguro. Al volante, alcohol cero. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. Lo que sentíamos era que queríamos que en el resto de las provincias llegara una información con nuestra perspectiva feminista, con nuestra perspectiva popular y de lo que estaba pasando, y queríamos no escucharlo por los otros medios, sino nosotras poder estar contando nuestra historia. No necesité el gran maestro o la gran institución, ¿entendés? La institución mía fue la vida. Claro. Yo fui aprendiendo de ver cosas y de entender cosas, y mi imaginación y mi manera de comprender está de observar. Observo, veo, como un biólogo. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te la contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados
es más breve. Dura solamente 4 años. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Nosotros teníamos un número de una encuesta del INDEC del 2015 que señalaba que el 68% de los varones, cuando rompía el vínculo, digamos, con la madre de sus hijos, dejaba de pasar la cuota alimentaria. En realidad los principales beneficiarios del tema de la cuota alimentaria son los niños, niñas, adolescentes, no es la mamá. O sea, la mamá es la que intercede en reclamar ese derecho. ¿Cómo les va? Buenos días. Esta es la primera edición de DTV. Yo soy de la idea de que si vamos a ajustar, ajustemos donde hay improductivo, no donde hay productivo. No podemos estar castigando un sector productivo, a ningún sector productivo. La sesión del día martes a miércoles sacó un conjunto de leyes importantes para la sociedad argentina. No compartimos el concepto de que un ingreso de 14.000 pesos pueda ser llamado salario. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por Diputados Televisión, el análisis por DTV y un poco viendo cómo viene la agenda y cuáles son las intenciones que tiene la oposición. Hablábamos antes del corte respecto a la necesidad, por lo menos para la oposición, en su agenda está la de discutir en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de alquileres, la modificación al proyecto de ley de alquileres. Pero para el oficialismo hay otra agenda, que la agenda pasa más allá de lo productivo y más allá de lo económico y financiero de los proyectos, pasa también por el ámbito judicial y está la reforma al Consejo de la Magistratura y en el Senado está la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Es como que hay dos agendas diferentes, una que tiene el oficialismo y otra de la oposición. Sí. La de la oposición está más marcada por lo que vos decías, que tiene que ver con la ley de alquileres, boleta única. Esos son como los proyectos que más le interesan acá y en el Senado. Y el oficialismo avanza por la parte judicial, por la parte del Poder Judicial, que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura en la Cámara de Diputados. Algo que viene discutiendo desde el día 1, en realidad, el Frente de Todos, y que recién ahora empezó a tomar un poco más de vuelo en la Cámara de Diputados. Claro, avanza el tema judicial, Martín, desde el 11 de diciembre del 2019. Sí, que encontró un freno el oficialismo, el gobierno, principalmente en la Cámara de Diputados, porque proyectos que salieron en el Senado, que fueron aprobados en el Senado, por acá no pasaron, la reforma del Ministerio Público, la reforma judicial directamente, y bueno, ahora también se quedó allá frenado en el Senado la ampliación de la Corte Suprema. En el caso de la ley de alquileres, como decía Fernando, sí, es más una urgencia de la oposición, se puede tomar en espejo, ¿no?, con lo que pasó, por ejemplo, con el Consejo de la Magistratura, porque el oficialismo, de alguna manera, si no puede imponer su proyecto, no ve con malos ojos que se mantenga la normativa actual, con 3 años de plazo, con una actualización anual en base a un índice. En cambio, la oposición sí quiere reformar. Paradójicamente fue un proyecto original de un diputado del PRO. Pero bueno, después al final quedó así. El oficialismo lo que propone es algunos incentivos fiscales a los propietarios, que también puede decir, bueno, nosotros queremos ir por este lado, pero no ve mal que
Es el lugar de que se coincide. apruebe el proyecto de Juntos por el Cambio, que quede la actual. Claro, es decir, no hay un vacío legal en estos momentos respecto a los alquileres. No, se mantiene la ley actual. La ley Lipovetsky. La ley Lipovetsky, que establece 3 años de contrato, más una actualización al año que se mide por el índice de inflación. Sí, es un promedio con el de los sueldos, ¿no? Con el de los sueldos. Hasta ahora viene más o menos parejo, el de los sueldos queda un poquito por abajo. Pero lo único que coincide en el oficialismo y la oposición es en incentivos fiscales para aquel que tiene una propiedad para alquilar. Después en todo lo demás no hay coincidencia, entonces como no hay coincidencia, ninguno tiene el volumen necesario para llevar la discusión al recinto. Nos vamos a ir rápidamente, David, a nuestro móvil. Allí está Sofía Raimundes. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para los compañeros del piso. Estamos trabajando en vivo desde exteriores. Esta vez estamos en el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso Nacional, en Alsina 1835, en el auditorio Leonardo Fabio, más específicamente, porque ahora, en minutos nada más, estaba previsto que comience a las 5 de la tarde, se va a presentar la proyección de un audiovisual denominado Las Muchachas, con la dirección de Alejandra Marino y además con la presentación por parte de la Cámara de Cine, obviamente la participación de la Biblioteca de nuestro Congreso Nacional y la Cámara de Igualdad y Diversidad y la Dirección también de Géneros y Diversidad de la Honorable Cámara de Diputados, que posibilitaron esta proyección en la que se relata principalmente el contexto de los años 1948, mientras muchísimas mujeres estaban censando a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país a los habitantes, y lo que relata principalmente es la lucha femenina de parte de todas estas mujeres que comenzaron a organizarse políticamente, socialmente y fundamentalmente culturalmente, y ahora les mostramos cómo está en estos momentos el auditorio, que está repleto de personas que vinieron a presenciar la exposición, la proyección del día de hoy del documental Las Muchachas. Aproximadamente se espera que lleguen 100 personas a este recinto, al auditorio Leonardo Fabio. Está la directora Alejandra Marino allí sacándose fotos con todas las personas que gratuitamente vinieron a presenciar entonces esta proyección. La vemos a Marcela Durrié también, porque recordamos que esto se da en el marco de los 70 años del ingreso de las primeras legisladoras al Congreso de la Nación, y por eso decidieron realizar este recorrido histórico de la lucha feminista que lo sitúan en el comienzo de los años 1948. Reiteramos, esto se da a partir de, obviamente, el movimiento impulsado por Eva Perón y lo que después se conoce como el surgimiento del Partido Peronista Femenino. A las 5 de la tarde, entonces, está previsto que ahora comience 5:30 por la cantidad de personas que van a ingresar al auditorio. Va a comenzar esta proyección, y también la diputada del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego, Carolina Jutrovic, presentó un proyecto para declarar de interés general este film, este documental Las Muchachas, así que con todo el apoyo de las diputadas y nuestras legisladoras feministas se va a presentar hoy en la Biblioteca del Congreso, en el espacio cultural del Congreso. Recordamos la dirección Alsina 1835, esta proyección que estamos muy expectantes para verla, porque realmente muestra una parte muy muy importante de nuestra historia y fundamentalmente de la lucha feminista. Sofi, gracias. Micrófono abierto cuando vos consideres necesario para dialogar con las legisladoras, con con las ex legisladoras nacionales y también con los invitados especiales que están hoy ahí en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gracias. Bien, aquí seguimos trabajando. Vamos a ver si podemos hablar con Alejandra Marino, que va a ser quien al final de la proyección de este documental va a dar unas palabras, y también algo muy importante que destacar: cuando se termine de emitir entonces el documental, se va a generar una charla debate entre todos los presentes, que también va a estar muy bueno de presenciar, y después les contaré de qué se trató entonces. Gracias, Sofi Raimundes, ahí con nuestro móvil
en el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, la discusión que se da en ese espacio y que seguramente se ha dado en el film tiene que ver, si uno lo puede comparar con el Congreso de hoy, ese puñadito chiquito, ¿no?, de legisladoras que había en los años 50, claro, con la cantidad de legisladoras que hay hoy en el Congreso, a partir de las diferentes luchas, de las diferentes discusiones, de los diferentes debates y proyectos que finalmente se convirtieron en ley y que hoy estamos hablando de la paridad de género. Sí, claro, ¿no? Es el censo que hace sobre mujeres, que después es la previa al voto femenino. Claro. Y que habilita después, obviamente, a la participación en la política pública de las mujeres, porque ya participaban, obviamente, de la política, pero en la política pública en el acceso, básicamente. Claro. Y que antes no votaban, y que a partir de ese censo después empezaron a votar, ¿no? Y empezó también, me parece, las primeras señales de igualdad. Porque antes votaban los hombres y decidían los hombres. Sí, visto desde ahora se ve como una locura, ¿no? Claro. Tan pocas legisladoras y bueno, ni hablar que no votaran. Pero bueno, estaba naturalizado. Y bueno, tuvieron que pasar varias décadas también para llegar a la paridad de género, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ahí estaba, ¿no?, la proyección del film, las muchachas, como nos contaba Sofi Raimundes desde nuestro móvil, en el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Todavía no hay 50 y 50 de mujeres y varones. No, porque la mayor parte de las listas las encabezan todavía los hombres. Entonces, claro, cuando entran 3 legisladores, sigue habiendo más hombres todavía. Sí. Hubo una estadística, no recuerdo ahora el porcentaje, pero en la última elección todavía eran mayoría los hombres las listas que encabezaban. Entonces, claro, por eso, eso ya no sé si se puede regular, pero bueno, de todas maneras hubo un avance importante, Fernando, pero es cierto, todavía no tenemos 50-50. Pero bueno, ya vamos a llegar muy pronto. Pero fíjate, digo, en el avance, de alguna manera uno podría mirarlo de una visión más positiva, que en 70 años, sí, digo, pasaste de no votaban, no participaban, no podían acceder a los cargos públicos, a hoy estar discutiendo que se puede llegar a acercar a una paridad 50 y 50 si, por ejemplo, la próxima elección encabeza mujeres. Claro. Entonces, de esa manera puedes dar vuelta un poquito esto que decía Martín, de que cada vez que en la lista le encabeza un hombre, los 3 primeros, 2 son hombres, entonces no se puede. Pero digo, 70 años en una nación es bastante poco tiempo. Claro, digo. No es nada. En el Senado no se nota sobre todo porque cuando el que ingresa por la minoría, claro, entra uno, por lo general es un hombre. Es un hombre. Sí, claro. Y estamos hablando de las diputadas nacionales y que era algo impensado hace 70 años, como era impensado una presidenta de la nación. Claramente era impensado y sin embargo, digo, bueno, a ver, el caso Estela Martínez de, sí, Perón, y después obviamente Cristina Fernández, sí, de Kirchner, 2 veces presidenta. Bueno, la ministra de Economía que acaba de asumir es la segunda. Es la segunda ministra de la historia, que también es llamativo, ¿no? Sí. Pero digo, en algún momento las estructuras están tan pensadas de otra manera que, por ejemplo, uno de los clubes más tradicionales en la Argentina, que es el Jockey Club, las mujeres no podían ser socias. Y hubo un conflicto porque, por estatuto, los jueces, los ministros y los presidentes pueden ser socios si lo piden, o sea, no tienen que pasar ningún tipo de los trámites de selección. Claro, estaba pensando por un momento donde los jueces eran todos hombres, claro, los ministros eran todos hombres, los presidentes eran todos hombres, y de repente los jueces pasaron a ser juezas, y los presidentes pasaron a ser presidentas, y los ministros pasaron a ser ministras. Y entonces hubo toda una discusión porque estaba pensado, obviamente, para otro momento histórico. Claro. Y el problema era, bueno, cómo se ayornaban a ese momento, si se acompañaban o no acompañaban, cómo lo hacían. Claro. La realidad es que si Batakis, por ejemplo, quiere ser socia del Jockey Club de la Argentina, solamente lo tiene que pedir y nadie se lo puede negar. Claro. Bueno, a ver, nos vamos a ir nuevamente a nuestro móvil, Sofi.
Pero bueno, estamos también con una de las protagonistas de la tarde del día de hoy, con la diputada mandato cumplido Marcela Durrié, que vino a presenciar la proyección entonces de este documental Las Muchachas. Diputada, usted como legisladora histórica, ¿no?, de nuestro Parlamento, ¿cuál considera que es la importancia de la creación de contenido cultural respecto a la lucha feminista en el marco de estos 70 años, ¿no?, del aniversario de la incorporación de mujeres a nuestro Parlamento? Mira, me parece importantísimo y además la tarea que están llevando las chicas en la dirección de acá del Congreso de la Mujer es excelente, porque vos fíjate que las mujeres no tenemos historia. Yo me acuerdo que en los 90, cuando yo hablaba, mira, te cuento una, lo fuimos a ver a Balsa a pedirle que, ¿por qué no había mujeres en el ejército? Y de hecho Balsa nos atendió bien y dijo que no le parecía mal la idea y qué sé yo, pero que nunca han existido mujeres en el ejército. Cuando nos pusimos a buscar en la historia, salvo una historiadora que había tomado lo de las mujeres en el ejército, bueno, te la hago corta. En realidad había habido mujeres en el ejército del norte, mujeres a cargo de los fortines en el sur, con grado militar, jubiladas con cargos militares. Del jefe del ejército no lo sabía, y no lo sabía nadie, si vos hubieras preguntado por la calle. Entonces, todas estas cosas que hay ahora de reivindicar a las mujeres en los billetes, y de retomar, de rescatar la historia, me parece que fortalecen las luchas actuales, digamos, que no son como una cosa del recuerdo del pasado. Y además me parece que tenemos mucho que aprender, porque en el caso de las mujeres de Evita, bueno, primero que es un caso único en el mundo, digamos, ¿no? El Partido Peronista Femenino fue una experiencia que no tiene comparación, y además en ese momento llegamos a tener la representación femenina legislativa más alta del mundo. Tardaron como 15 años en alcanzarnos las nórdicas, y si en el 55 no hubiera venido la dictadura fusiladora, hubiéramos llegado al cupo en el año 55. Y después cosas que aprender, por ejemplo, las mujeres de las listas de Evita las elegía el Partido Peronista Femenino. Entonces, en este momento, donde nosotras tenemos, en teoría, tenemos casi la mitad de todas las cámaras, las legislaturas y los consejos deliberantes. Y entonces a mí me dicen, ¿por qué no tenemos poder? Porque hay que aprender de esa historia. Porque muchas de esas mujeres las eligieron varones justamente para que no joroben con los derechos de las mujeres. Entonces, y además, viste, yo escucho chicas jóvenes que piensan que todo empezó con el Ni Una Menos o con las marchas del pañuelo verde y que nunca hubo movilizaciones. Y la otra vez estaba en una charla y les mostraba a las chicas las movilizaciones, por un lado de la época de Evita y por otro lado las de la época del cupo. Porque no es cierto que no hubo movilizaciones, tal vez no tan masivas como las que hubo últimamente, tampoco en otro momento. Pero, así que te digo, me parece que esto que hacen es fundamental, a veces es importantísimo. Y son de esas cosas que a lo mejor no aparecen en los diarios, no tienen mucho brillo, pero son las que van construyendo esa, ¿viste?, la genealogía de las mujeres. Y yo quiero que alguna vez Mariquita Sánchez Thompson, digamos, no sea más la que tocaba la tonta que tocaba el piano, y Encarnación Escurra, para decirlo del otro lado, no sea la bruja que le pegaba con alquitrán el moño rojo en el pelo. Marcela, ¿cómo le va? Bueno, gracias. ¿Cómo le va, Marcela? ¿Qué tal? Fernando ¿Cómo Fraquelli está? saluda. Muy bien, muy bien. Marcela, ahí usted recordaba en parte, ¿no?, lo que fue la discusión que dio el Congreso, dentro y fuera del Congreso, que dieron ustedes, ¿no?, principalmente las diputadas, para poder aprobar la ley de cupo femenino. Sí, claro, yo lo pienso ahora y la verdad que fue un milagro, digamos, porque con la correlación de fuerzas que teníamos en ese momento, ustedes piensen, yo nunca lo hubiéramos admitido, pero creo que con la Constitución vigente en ese momento la ley era inconstitucional. Si era la Constitución con la idea de igualdad de la Revolución Francesa que le costó la cabeza a Olimpia de Gouges, era inconstitucional de acá a la China. A ver, así que uno tiene que ver como un recorrido
como una construcción que se fue haciendo de poco. Primero, lograr la sanción, después lograr que se cumpla y después, a su vez, eso permitió la incorporación en la Constitución del 94 de todos los derechos de las mujeres, de dos cosas fundamentales. No solamente, porque en general se habla de incorporar las convenciones internacionales, que por supuesto es importantísimo, pero permitió legitimar la acción positiva que rompía la idea de igualdad, de la igualdad liberal, digamos, de que somos todos iguales ante la ley, independientemente del plano inclinado que existe en la vida real. Ese cambio que parece sutil, cambió todo. A partir de ahí empezamos a ganar en toda la... Porque bueno, fueron 10 años de ir generando jurisprudencia, impugnando el 100% de las listas, porque la ley era una ley... la ley posible, la ley era muy frágil, lo único que decía era un tercio de mujeres en condiciones de ser electas y los muchachos decían, está bien, le vamos a dar el tercio en el final de la lista, ¿no? Así que sí, la verdad es que yo lo miro en la distancia y digo, ay, no sé cómo hicimos esto. Ahora, Marcela, ¿cómo le va? Soy David Cayón, sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo Recién sacamos la cuenta, una cuenta bastante simple, y decíamos, bueno, pensándolo desde las muchachas hasta hoy, fueron solo 70 años. No fueron... Sí. No fueron... De hecho, no fue tanto. De hecho, yo llegué a conocer algunas. Sí, no, a ver, aclaro una cosa. En el medio están los 60, ¿no? Los 60 donde parece que en el feminismo no pasó nada, o con las mujeres no pasó nada. Y pasaron muchísimas cosas, y cosas que parecen superficial y no lo eran. Por ejemplo, la aparición de la píldora vino aparejada a la libertad sexual. Fue la primera vez que las mujeres pudimos separar el sexo de la maternidad. Y eso, el amor libre, no fue poca cosa. Y la propia ropa, cuando uno dice la minifalda, la quema de los corpiños, porque nosotros andábamos mucho más desnudas que las chicas de hoy, digamos. A ver, parece una cosa frívola y no lo es. Era decir, nosotras rompemos con el estereotipo de nuestras madres, después de que en los 50, después de la guerra, con tal de meter a todas las mujeres que habían participado de la maquinaria de la guerra, sobre todo en Europa, digamos, pero viste que eso después se difunde en todo el mundo, estaba lleno de revistas, no sé, para ti, vosotras que siguieron mucho tiempo de programas de televisión, que lo que, viste, en este esfuerzo habían mandado a nuestras madres de nuevo a las casas, viste, planteando las madres perfectas, entonces todas eran malas madres, crianzas imposibles de compatibilizar con cualquier vida personal. Si buscan las revistas femeninas de la época se darán cuenta de la fuerza de eso. Entonces, lo que pasó es que 18 años que digamos, o más o menos, digamos, que había entre las diputadas de Evita y mi generación, yo empecé a militar muy chica, y les cuento una anécdota personal porque es bastante representativa. A ver, la violencia había mandado a todas a sus casas, primero. Después, les recuerdo que estuvieron todas presas, acusadas de traición a la patria y qué sé yo, y las dirigentes más importantes estuvieron 2 años y pico presas. Entonces ahí se habían dividido entre algunas que se quedaron en su casa y otras que se habían sumado a la resistencia, que después se sumaron al flujo general. Pero cuando llega mi generación, yo me acuerdo que yo fui un día, tendría 16 años, a una reunión de la rama femenina. Y yo venía revoleando el corpiño, con el top, el pantalón campana, la vincha, el pelo por el piso, como era, nos vestíamos. Y me encontré con un grupo de señoras que obviamente eran mucho más jóvenes que yo ahora. Pero, a ver, vestidas con tapado de bisón, perfumadas que no podía estar, y con una idea, digamos, de la política que a pesar del poco tiempo estaba como muy alejada de nuestra generación. De hecho, y me arrepiento mucho, pero todas les decíamos las viejas de la rama. Y a pesar de reivindicarnos peronistas y feministas, las tratábamos con desprecio. Por eso digo que hay que aprenderle, porque nosotras aprendimos la historia como pudimos, porque no había nada ni escrito. Y después yo fui descubriendo que esas, las viejas de la rama que
claro, decían cosas, eran así, lo que dijo Evita, digamos, habían hecho cosas maravillosas, digamos. Yo sinceramente lo desconocía y toda mi generación lo desconocía. Entonces esto vuelve a reconstruir ese sendero en la historia, del cual además tenemos que estar muy orgullosas y no lo sabemos. Marcela, ¿qué tal? Martín Bravo la saluda. En este sendero, ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? En este sendero, en este momento, Sí. ¿en qué materias de la cuestión política considera que es necesario que la mujer siga conquistando espacios y derechos? Bueno, son momentos complejos donde las legislaturas y el Congreso están funcionando poco, ya saben, porque hay paridad y es difícil, pero me parece que hay, si a mí me dan a elegir, porque hay muchas materias en las que avanzar, yo pondría en la centralidad dos cosas. Uno es el tema de cuidados, y no de cuidados así en general, que al final no significan nada, concretamente jardines maternales, porque nosotros podemos decir, bueno, desde ya tenemos un porcentaje altísimo de madres, hogares unipersonales con mujeres a la cabeza, y por otro lado, aunque no lo tengamos, no es lo mismo un hogar donde entran 2 salarios que uno. Ahora, ningún programa de empleo va a funcionar si todas las que tenemos hijos sabemos, si no tenemos dónde dejar a los chicos. Entonces me parece que no se llama cuidado, se llama jardines maternales de los 45 días en adelante, porque cuidado no sabemos qué es, ¿viste? Y la otra cosa en la cual me parece que ya no da para más es el tema del pago de alimentos de los muchachos. A ver, mi generación, ¿sabés qué hacía? Por supuesto que empezaron los divorcios, porque antes era mucho peor, digamos, cuando no existía el divorcio, pero aún ahora, donde se supone que la justicia debería defenderte, la justicia no lo hace o termina diciendo, tiene que pagar tanto ahora y dentro de 3 meses, te imaginás, con la inflación eso no existe y es otra vez empezar, y a lo mejor te dicen, sí, usted tenía razón, y pasaron 10 años y los chicos ya están en la universidad, claro. ¿Viste? Entonces me parece que ese es un tema que tenemos que legislar y automatizar. Los padres tienen que hacerse cargo de la crianza y la plata tiene también un valor simbólico. No es solamente el problema, porque nosotros ¿qué hacíamos? Nos cansábamos y decíamos, bueno, están los chicos en el medio, qué sé yo, y terminábamos liberándolos, digamos. Bueno, se acabó, ¿viste? Yo creo que hay que automatizar el pago. Es decir, se divorciaron junto con el sello de divorcio, hay tanta plata y de alguna manera indexada. Claro. Y me parece, yo pelearía estas dos cosas. Marcela, gracias, y a disfrutar el documental. No, que al contrario, gracias a ustedes por la nota. Gracias, Sofi. Bueno. ¿Ya está? Bueno, le agradecemos a Marcela Durrié entonces por esta nota muy, muy enriquecedora, todo lo que contó, las anécdotas de época también, que nos sirven para entender muchísimo más nuestro presente, y esto en lo que hacía hincapié al comienzo de la entrevista, ¿no? Que la lucha feminista no comenzó con las Ni Una Menos, sino que tiene una vasta y larga trayectoria en nuestro país, en Argentina, y que tiene también nombres y apellidos muy, muy importantes de nuestra historia, que hoy se van a presentar en el documental. Ya ingresaron todos al auditorio Leonardo Fabio para poder ver esta proyección entonces, así que aquí seguiremos trabajando para contarles de qué se trató. Gracias, Sofi, y que disfrutes también vos el documental. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Sofi Raimundes con nuestro móvil, este documental Las Muchachas, que empieza a emitirse en la biblioteca del Congreso de la Nación, el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Cuánta discusión que dio el Congreso cuando fue la ley de paridad, la ley que tuvo que ver con el cupo femenino, y discusiones que sigue dando, ¿no? el Parlamento Nacional, y que se ven reflejadas elecciones tras elecciones cuando hay que ir conformando las diferentes listas.
de los candidatos a representar al pueblo de la República Argentina, en el caso de la Cámara de Diputados, y a representar las provincias en el caso del Senado de la Nación. Bueno, vamos a hablar de los diferentes proyectos que hay en el Congreso de la Nación, diferentes proyectos en la Cámara de Diputados. David, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de uno que tiene que ver con las jornadas laborales. Es una discusión que se está empezando a dar con mucha más fuerza en muchísimos lugares del mundo. En la Cámara de Diputados hay dos proyectos que tienen que ver con la reducción de la jornada laboral. Este es uno del diputado Hugo Yasky, de extracción sindical, de la CTA, el titular de la CTA, que básicamente modifica las leyes 11.544 y 20.744. Precisamente sustituye el artículo primero de la ley 11.544 estableciendo que la duración del trabajo no podrá exceder las 8 horas diarias o las 40 semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro. O sea, no puede trabajar más de 8 horas por día. En esta modificación no están comprendidos los establecimientos en los que trabajen solamente miembros de la familia del jefe. Básicamente las pymes familiares. Porque, Claro. Eso cambia absolutamente todo. Ni el dueño, ni el empresario, ni el gerente, ni el director o habilitado principal. Esto es básicamente para los trabajadores, no para los cargos jerárquicos de las compañías. Esta discusión se está dando absolutamente en todo el mundo. En muchos países lo que están haciendo es empezar a hacer pruebas con diferentes empresas, ¿sí? Empiezan a avanzar con diferentes empresas para ver cómo siguen. La limitación establecida por esta ley es máxima y no impide una duración del trabajo para menor de 8 horas diarias o 40 semanales para las explotaciones estas señaladas. En la placa siguiente, acá hay un tema porque tiene que ver con los menores de edad. Digo, entre 16 y 18 años se puede trabajar con diferentes tipos de autorizaciones. Y dice que no podrá ocuparse a personas de 16 y 18 años en ningún tipo de tarea durante más de 6 horas diarias o 36 semanales. ¿Sí? Le baja, obviamente, 2 horas. La distribución desigual de las horas laborables no podrá superar las 7 horas diarias. Y la jornada de las personas menores de más de 16 años, previa autorización de la autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción, podrá extenderse hasta 8 horas diarias o 40 semanales. Digo, esto es, decíamos que se está dando en todo el mundo. Bueno, acompañan este proyecto Pablo Carró, Blanca Osuna, Fernanda Vallejo, Rosana Bertone, Patricia Muñer, Gladys Medina, Mónica Macha, Gabriela Cerruti, Itaí Hatman, Claudio Armechea y Juan Carlos Alderete. Esto entró a finales del año pasado a la Cámara de Diputados, por eso te encontrás Hay con... varios diputados o diputadas que ya han vencido su mandato. Claro, digo, esto es una discusión que se está dando en todo el mundo, lo que están haciendo los estados. ¿Por qué? Porque la discusión de la reducción de la jornada laboral no implica la reducción salarial. Claro. Entonces, lo que establece es se trabaja menos por el mismo sueldo. Entonces, frente a eso, lo que se está viendo en otros países más desarrollados económicamente que la Argentina es que el Estado hace un aporte en algunas compañías que están haciendo las pruebas piloto, hace un aporte para que se siga trabajando. Al reducir la jornada laboral, vos lo que haces también es ampliar la base de cantidad de trabajadores que puede tener esa empresa. Claro. Entonces puede contratar más trabajadores para ocupar la misma cantidad de horas de trabajo que tenía antes. Claro. Entonces, y que además que los trabajadores no tengan una extensión del horario más allá de las 8 horas. Claro, que las horas extras no existen, digo, ese tipo de cosas quedan de lado, pero lo que vos no podés hacer es que esto impacte en el salario. Porque si no tenés otro problema, digo, en realidad lo que tenés es una reducción del salario, más que no solo una reducción de la carga laboral en términos de horario. Bueno, en el proyecto de Yasky no establece en sí mismo una cooperación del Estado respecto de cómo llevar adelante esta reducción, como lo que se está viendo en algunos países de Europa que están llevando adelante esto con algunas empresas. Sino que simplemente establece las reducciones de la carga horaria. Supongo que en algún momento se empezará a discutir, teniendo en cuenta que Yasky, y hay un sector del Frente de Todos, digo, está Itaí,
digo, que está avanzando en esta agenda, así como hablábamos antes de las agendas que cada sector tiene. Bueno, digo, tenés el salario universal por un lado, digo, esto avanza también en esa misma línea. Veremos si puede entrar en una agenda tan complicada como la que espera el segundo semestre. Bueno, gracias David. Bueno, estos son los temas, ¿no? En definitiva también a discutir por parte del Congreso en esta segunda etapa de este año 2022. Este proyecto presentado y acompañado con varios legisladores, como es el caso del diputado nacional Hugo Yasky. El diputado TV conversó con otro diputado, el diputado del Frente de Todos, Daniel Goyan, que habló sobre ganancias de esta manera. Hay una cantidad de profesionales que es pequeña en términos de presupuestarios, digamos, no va a haber casi, va a ser insignificante en términos de lo que se deje de recaudar por impuesto a las ganancias, atender esta situación, pero que son el núcleo de médicos que dan respuestas y médicas, ¿no?, en el país a la faltante de médicos de guardia. ¿Por qué sucede esto? Porque si yo hago mis 4 guardias, quizá no alcanzo los 280.000 pesos. Pero si hago una más, me sobrepaso, entonces gano menos. Entonces nadie quiere trabajar para ganar menos, pero es lógico ir a trabajar 2, 3 guardias más. Entonces es un reclamo en todo el país. Miren que yo recorro todo el país todo el tiempo, no solamente la provincia de Buenos Aires. ¿Se sabe el universo de médicos cuántos serían más o menos? Mira, no deben ser más de unos 10.000 médicos. Claro, porque nosotros tenemos que ver, no es el médico de planta que atiende normalmente en los consultorios, ya sean públicos o privados, en un hospital, y que tienen a lo mejor un régimen de guardia de 4 guardias mensuales. Es gente que está predispuesta a hacer otras guardias, entre ellos los terapistas, entre ellos los neonatólogos, neonatólogas, que estarían dispuestos a hacer más guardias, pero si me van a pagar menos por hacer más, no van. Bueno, ahí lo escuchábamos a Daniel Goyan, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, exministro de la Nación, exministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández. Y vamos a saludar a Daniel Arroyo también, hoy diputado nacional, exministro del presidente Alberto Fernández. ¿Cómo le va, Daniel? Muy bien, buenas tardes, un gusto. Digo esto de exministros porque es una experiencia importante para volcar aquí en el Congreso de la Nación a la hora de discutir proyectos. En el caso de Daniel Goyan, los temas que tienen que ver obviamente con la salud, pero en el caso suyo los temas que tienen que ver más con lo social, con temas que hoy están también en el auge de la discusión. Sí, yo trato de plantear proyectos que tengan que ver con lo social, lo educativo y el trabajo. Busco generar proyectos en esa línea. Presenté un proyecto de mercado de cercanías, generar 400 pequeños mercados centrales para que el productor venda de manera directa, bajar precios y mejorar la calidad nutricional, es decir, el acceso a frutas, verduras, lácteos, carne. Presenté un proyecto también de crédito no bancario a tasa del 3% anual. Para mí un problema serio hoy, además del precio de los alimentos, que la gente está endeudada, que arranca el mes de menos 10 debiendo plata. Planteé la creación de un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual para desendeudar a la familia y para que el carpintero, por ejemplo, acceda a una sierra circular, y varios proyectos de primera infancia. Recién estuve incluso con la diputada Reyes, que es la titular de la Comisión de Población, por un proyecto que yo tengo de comunidades indígenas, de niños en comunidades indígenas, para atender el problema del acceso al agua y a los servicios básicos. Busco generar proyectos en esa línea, claramente. Y convencer a su bloque y al resto de los bloques. Sí, para mí hoy todo lo que se debate en el Congreso tiene que salir con acuerdo con una parte de la oposición, claramente, por cómo está compuesto el Congreso. En general, en los proyectos que presento, trato de que haya también en las firmas diputados de la oposición también, para ir generando masa crítica. Presenté un proyecto, yo estoy también en la Comisión de Educación, sobre el tema de conectar ciencia, tecnología e innovación, es decir, fortalecer lo que tiene que ver con las carreras técnicas que tienen que ver con la ciencia y tecnología, poner contenidos en la escuela secundaria. También siempre busco que otros diputados, más allá de mi bloque, puedan participar. Hoy para mí hay que construir mayorías permanentemente. Hay temas, por ejemplo, la atención de las comunidades indígenas, los niños de comunidades indígenas que accedan a pozos de agua, que entiendo yo que no hay debate y no hay grieta en esos temas, ¿no? Sí. Desde tu mirada atenta a lo social, ¿cómo tomaste los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis? Que hubo una discusión ahí, ¿no? En cuanto a la interpretación, si es un anuncio de ajuste, que no parece haber margen, ¿no?, desde lo social, o si buscó calmar a los mercados, pero
no tanto por el lado del ajuste y la restricción. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que el llamado a la racionalidad, al equilibrio fiscal es imprescindible en Argentina. Tenemos mucho para hacer. El problema serio hoy es la inflación. Para mí hay que hacer un plan antiinflacionario rápidamente, pero un componente clave es el equilibrio fiscal. A mí me parece que estuvo correcto, como un primer mensaje apuntar al equilibrio fiscal. Hoy tenemos un problema cambiario y todos en un barrio saben que si aumenta el dólar se complica la vida cotidiana. Yo recorro los barrios todo el tiempo. El que nunca va a comprar un dólar sabe que si aumenta el dólar, le aumenta la harina, le aumenta el aceite, le aumentan los fideos. Entonces me parece que esa búsqueda de equilibrio fiscal es un punto clave. Hay que debatir, a mi modo de ver, cuestiones sociales importantes que tienen que ver con cómo mejoramos los ingresos. Hoy, objetivamente, hay pobreza con trabajo. Mucha gente que aún trabajando no le alcanza y, sobre todo, endeudamiento de la familia, porque como no les alcanza y no llegan a fin de mes, las familias se endeudan y para mí ese es el problema más crítico que tenemos hoy. Hay dos temas en los que vos participaste, trabajaste, estuviste cuando se presentaron en algún momento, que no terminan de cuajar en el Ejecutivo. Uno es salario básico universal. Vos estuviste cuando se hizo la presentación del proyecto de ley y lo apoyaste públicamente. Y el otro es bueno, en algún momento fue la idea del Ministerio de la Economía Popular, pero digo, el presidente Alberto Fernández habló de la economía popular, pero hay todavía como que le falta un tramo. Salario básico universal, la ministra Batakis en las primeras definiciones dijo no, por ahora no. Hay un sector del Frente de Todos que dice sí, digo, por ahora sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi mirada es que el ingreso universal ciudadano va a suceder en América Latina en los próximos años, gobierne quien gobierne. Nosotros tenemos 45% de informalidad laboral y una parte importante de la gente que no accede a ingresos. Gobierne quien gobierne, en los próximos años va a suceder, pero no es que me parece a mí, es lo que dice la CEPAL, lo que dice Naciones Unidas. Claramente no hay condiciones fiscales para hacerlo hoy y no es que uno toca un botón y de golpe tiene 7 o 9 millones de personas cubiertas. Hay que hacerlo por etapas. Yo sería de la idea de que avance el proyecto de ley, que podamos debatirlo y luego que se piense un proceso por etapas. Empezaría yo, por ejemplo, por el norte del país, por las provincias del norte del país. Pero hacia ahí va América Latina. Acá hay 3 caminos para atender el problema social, el problema de la pobreza, el problema de los ingresos. Una es la reducción de la jornada laboral. Los que dicen hay que bajar la cantidad de horas de trabajo y hacer que trabaje más gente. Ese es el modelo europeo. Sí. Muy complejo en Argentina porque tenemos 45% de trabajo informal. Claro. Se puede dar en el sector bancario o en otro sector, pero no es la solución al problema argentino. El segundo es el ingreso universal ciudadano. Tener una base de ingreso para un conjunto de la población y al menos atender el problema del hambre, que no haya indigencia. Hacia ahí va América Latina y yo creo que hacia ahí va Argentina, independientemente casi quién gobierne. El tercer camino es el camino de flexibilización. Los que dicen, no, acá hay que quitar aportes patronales, flexibilizar condiciones de contratación y va a haber más gente trabajando. Eso ya se hizo en Argentina en los 90, terminamos con 57% de pobreza y con 28% de desocupación. O sea, el camino es el de ingreso universal ciudadano. Mi opinión es que debemos avanzar y en el debate, en el proyecto de ley, y después dar la posibilidad que el Ejecutivo lo haga por parte. Donde se está haciendo, que es en Alemania, en Israel o en España, lo están haciendo por etapas. Nadie lo hace de golpe, de la nada. Nosotros tenemos ya varias personas bajo programas sociales, arrancamos más arriba que otros países de América Latina, podemos reconvertir los programas sociales, pero yo sería de la idea de aprobarlo como un proyecto de ley y que después se vaya haciendo por etapas. Daniel, ¿volvieron las changas, volvió ese trabajo informal en los barrios que usted varias veces lo ha mencionado, que tuvo un impacto muy fuerte la pandemia en su momento? Sí. Con esta salvedad. Sí hay más actividad, sobre todo de construcción y de textil. Uno va al barrio y evidentemente la gente está laburando, hay más actividad de construcción y de textil. El tema es que no baja la cantidad de gente en los comedores. Hay changa, pero la persona labura y va al comedor a retirar alimentos para estirar, para llegar a fin de mes. Eso marca que no está rindiendo la plata. Es decir, que efectivamente cuesta mucho llegar a fin de mes aún con trabajo. Hay más actividad económica. Veremos, yo lo que vi esta semana de tanta turbulencia es como más restricción. Esperemos que esto pueda encontrar un punto de equilibrio y volver a la actividad, pero hasta acá sí hay más trabajo, pero un serio problema para llegar a fin de mes. Mi cabeza funciona así. Siempre, en mi cabeza, cuando hay más trabajo, hay menos gente en los comedores. Cuando hay menos trabajo, hay más gente en los comedores. Bueno, acá hay más trabajo y no baja la cantidad de gente en los comedores. Quiere decir que realmente está costando muchísimo por el precio de los alimentos. Claro. Por lo que dijo Cristina Kirchner en los últimos discursos, se reactualizó el debate sobre los planes sociales, ¿no? Y hay algo, un eje en lo que están todos de acuerdo, por lo menos desde el enunciado, oficialismo, oposición, en que tiene que haber una transición, ¿no?, de los programas sociales al trabajo. Pero eso es posible en el contexto actual de la economía. ¿Cómo lo ves?
La idea de que el conjunto de la población acceda a trabajo formal no es a donde va el mundo. El cambio tecnológico, el cambio en las formas de trabajo, la organización, la pospandemia no va hacia ese esquema. La Argentina llegó a tener un 95% de formalidad laboral en su momento. Cuando la Argentina, en un momento la Argentina tenía 95% de los que trabajaban tenían recibo de sueldo. Entonces, ¿qué hizo el país? Metió la obra social, la jubilación, las vacaciones pagas, los beneficios sindicales, el apoyo escolar, todo a través de recibo de sueldo. No es esa la realidad hoy. El 45% no trabaja bajo esas condiciones y difícilmente se logra hacer. De modo tal que hay que ir transformando planes sociales de trabajo, pero establecer también una base de ingreso. Las dos cosas a la vez. Transformar planes sociales de trabajo se va a dar en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en los sistemas de cuidado de personas y en el reciclado. En esos 5 sectores es de verdad donde hay lo mano de obra intensivo en la Argentina. Junto con eso hay que tener una base de ingresos. Por eso yo creo que hay que ir al ingreso universal ciudadano. Junto con eso hay que capitalizar. Gran parte de la gente que trabaja por su cuenta, el gasista, el plomero, el carpintero, son los que toman crédito al 200% en la financiera de la esquina. Entonces, armar un sistema de crédito no bancario, que es un proyecto de ley que yo presenté al 3% anual, todo junto a la vez, para mí, forma parte del proceso. Pero la idea de que la generación de actividad económica va a incorporar a los trabajadores en Argentina, básicamente no. Sí, la Argentina es siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Si nosotros crecemos en base a soja, minería, sector financiero, industria del software, mundo del conocimiento, crece la Argentina, le entran divisas, nos entran dólares, pero los más pobres no trabajan ahí, trabajan en los otros sectores productivos. Entonces, ¿cómo combinar esquemas de crecimiento y partir de la base que el sector informal requiere otro acompañamiento? Es lo que yo creo que hay que traer. A eso yo llamo equilibrio entre Estado y mercado. Tenemos que ir a un equilibrio entre el Estado y mercado. Para mí no es tiempo de títulos fáciles, es tiempo de ser cuidadoso. Hay mucha gente angustiada, de verdad, hay mucha gente que la pasa mal, hay mucha gente de verdad que está muy preocupada en Argentina. Todos tenemos que bajar un cambio, a mi modo de ver, evitar títulos fáciles y colaborar en pensar la complejidad de la situación y tomar varias políticas todas juntas a la vez. Eso es un plan que creo yo hay que hacer rápidamente. En ese esquema del pasaje a la formalidad, haciendo lo que sea, digo, trabajando en una gran compañía o trabajando por cuenta propia. Hay un proyecto de ley que es el monotributo productivo. Sí. Digo, ese proyecto de ley está dentro de la Cámara de Diputados, se presentó en la comisión, pero no avanzó mucho desde el Ejecutivo ese proyecto. Sí, hay que aprobarlo rápidamente, claramente. Eso lo que permite es que el cuentapropista tenga factura, pueda producir y vender, tener factura, está blanqueado, no tiene costos para pagar de entrada, es decir, tiene aire para desarrollarse. 2 años, ¿no? 2 años o un determinado nivel de facturación, pero en esencia van a ser 2 años y además accede a una obra social. Claramente hay que aprobarlo. O sea, es un mecanismo. Los países que mejor les ha ido esto, por ejemplo Italia, le dan 5 años a la persona. En Italia, yo con mi familia pongo un emprendimiento, me hacen los controles bromatológicos o los que correspondan, depende del tipo de actividad, pero no pago impuestos durante 5 años, me permiten desarrollarme. Bueno, esto va en esa línea, claramente hay que aprobarlo. Yo creo que hay que acelerar y hay que aprobarlo. ¿Eso te daría el pasaje de la famosa economía popular? Eso es un instrumento, es un instrumento. La economía popular, los que trabajan por su propia cuenta, necesitan varios instrumentos. Uno es formalizarse, otro es acceder a crédito, otro es desendeudarse, y ahí hay donde trabajar, y esto que yo planteaba. Otro es lograr vender directamente sin intermediación. Yo presenté un proyecto de ley, como antes decía, de 400 mercados centrales para que el productor venda de manera directa. Son varios componentes, pero ese es uno clave y que hay que hacerlo rápidamente. Y creo yo que es un proyecto que debería tener consenso importante en el Congreso. No creo que sea un tema de oficialismo o oposición, debería tener consenso importante. ¿Y en qué estado están estos proyectos? Están en los debates previos, están en las comisiones. El Congreso, como ustedes saben, arrancó muy lento este año, pero empezó a tomar ya un poquito más de color, empezó a tomar más fuerza. ¿Sí? Yo espero que en agosto muchos de estos proyectos se aprueben en las comisiones y vayan al recinto. Yo me imagino un agosto de mucho tratamiento en el recinto de proyectos que tengan que ver con lo económico, con lo social, con los ingresos. Me imagino y voy a traccionar y tratar de ayudar para que eso pase. Claro. Parece haber una especie de tregua en la cúpula del Frente de Todos después de todas las disputas que hubo que repercutieron acá en el bloque, ¿no? del Frente de Todos en diputados. Ahora este nuevo escenario, ¿hasta qué punto puede también incidir en el Congreso, en estos proyectos que está hablando, que bueno, seguramente van a avanzar o no después del receso, ¿no? Yo creo, en esencia, que el hecho de que el presidente y la vicepresidenta hayan acordado
una ministra de Economía, una persona, que después hayan tenido distintas reuniones, que se incluyó Sergio Massa ahí, va en favor de la institucionalidad y de apoyar a que los debates que son fuertes y que son importantes puedan encapsularse por un lado y transformarse en algo práctico, en algunas políticas públicas prácticas. Me parece que en el Congreso todos estamos haciendo el esfuerzo de unidad. Yo veo a todos, todo lo que es el frente de todos, ayudando a la unidad, y nuestra responsabilidad es la unidad. Yo siempre hablo pensando en cómo me ve y cómo me escucha el que la pasa mal, el que está en un barrio. La gente está muy cansada de las peleas, de los debates, de las discusiones, de lo que no parece tener nada que ver con nada, y busca cosas concretas. Monotributos productivos es una cosa concreta. Que el mercado de cercanía es algo concreto. Crédito no bancario es algo concreto. Tenemos que ir por ahí. La unidad se construye sobre cosas concretas, no sobre debates en el aire. Y hay igual, de todas maneras, una dificultad con los números, ¿no? Hay mucha paridad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pero esta unidad o esta especie de tregua también favorece a que se puedan conseguir entre los aliados, otros bloques, más números a partir de eso. Sí, yo creo, hoy somos 118 nosotros frente a todos, 116 Cambiemos y un conjunto de bloques provinciales de distintas características. Depende que hagan esos bloques, es como terminan saliendo. Para mí son bloques que actúan con mucha racionalidad, van acompañando lo que les parece correcto. No, si nosotros presentamos buenas propuestas y proyectos correctos, creo que van a acompañar. No lo veo tanto asociado a cuánto buen vínculo hay o no dentro del frente de todos, sino con qué racionalidad. Para mí los bloques que están en el medio, por decirlo de alguna forma, actúan de mucha racionalidad, y todas las veces que yo hablé con ellos y presenté proyectos que parecían racionales y que les parecieron racionales, lo acompañaban. Ahora, claro, esos proyectos sí. Ahora, si tratan reforma al Consejo de la Magistratura, no. Bueno, está claro que hay debates más profundos institucionales. Claro. Ahora, hay un montón de... Todas las cuestiones que estuvimos hablando, económicas, sociales, se puede discutir un poquito más, un grado para acá o para allá, pero no creo que haya nadie que esté en contra del monotributo productivo, por ejemplo. Bueno, pero respecto de eso, vos decías antes, cuando yo presento proyectos trato de que lo firmen, lo acompañen diputados que no sean de mi bloque, que sean de otros bloques. ¿Cómo ves eso de, bueno, es un grado para allá, es un grado para acá, pero desde Juntos por el Cambio, en este tipo de medidas, en lo que tiene que ver con lo social, ¿acompañan, no acompañan, o es una discusión más política? Yo espero que acompañen. A mí me parece que la idea de oponerse por oponerse no tiene ningún sentido. Y algo que está cambiando, espero yo que para bien, es que yo veía gran parte de la oposición muy tensionada por la extrema derecha. Que el discurso muy extremo iba ganando, entonces todos se giraban hacia el extremo. Creo, espero no equivocarme, que hay como un intento de vuelta más al centro, y eso, yo lo que opero es con racionalidad. Si los proyectos son razonables, son lógicos, tenemos que tener una mayoría, sobre todo un año no electoral. Ya vendrá el tiempo de mitad del año que viene en adelante, donde será todo competencia electoral, pero yo espero que prime la racionalidad, y tengo la expectativa, y me parece que la oposición va a tender más al centro que al extremo en el próximo tiempo, y eso nos va a ayudar a todos para dialogar. ¿Y habrá presupuesto? ¿Habrá debate de presupuesto y habrá votación? Tiene que haber. A mí me impactó mucho que no hubiera presupuesto. Me impactó. Yo fui ministro con presupuesto prorrogado. Yo fui ministro el primer año con presupuesto prorrogado. Al primer trimestre me ejecuté todo el presupuesto, y después cada 15 días estaba caminando por los pasillos de economía para ver cómo conseguía presupuesto. No, eso es absurdo, no tiene ningún sentido. Fue un gran error no aprobar el presupuesto este año. De hecho, en un momento estaba en el medio de una tensión en la sesión, podía haber vuelto a comisión y se podría haber tratado. Sí, yo pienso que sí, que da presupuesto este año. No puede un país tener 2 años seguidos sin presupuesto aprobado por el Congreso. Claro. No, eso no puede ser, ¿no? Bueno, una pregunta más y una respuesta corta. ¿Qué opinión tenés sobre la unificación de las cajas, este anuncio de Batakis? No, me parece que conceptualmente es correcto, porque le da la posibilidad de articular todo. Hay que ver cómo se implementa, pero conceptualmente me parece correcto ordenar. Yo creo en el equilibrio fiscal, con otro montón de medidas, pero creo en el equilibrio fiscal. Daniel, gracias. Gracias a ustedes. El diputado Daniel Arroyo, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Los temas sociales, los temas que se discuten y que van a formar parte y que ya forman parte de este segundo semestre aquí en el Congreso de la Nación, este segundo semestre aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos cumpliendo 300 programas. Hoy es el programa número 300 del análisis, así que es un programa también sumamente importante.
Nos felicitamos y felicitamos también a Diputados Televisión. David, gracias. No, gracias a vos. Martín, gracias. Buenas tardes. Gracias, diputado también. Gracias. Y usted también. Gracias. Quédese en la señal, quédese en Diputados Televisión para seguir escuchando más opiniones de los legisladores nacionales y seguir teniendo la mejor información parlamentaria. Gracias. Esto fue El Análisis por aquí, por DTV. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas.